Saludos, saludos. Es un gusto estar nuevamente en contacto desde Es la Hora de Hablar. Estamos haciendo este contacto directamente desde la República Oriental del Uruguay y en la jornada de hoy vamos a hacer contacto directamente con Venezuela. Vamos a estar hablando sobre la judicialización de la política y del sindicalismo en Venezuela, fundamentalmente el caso del Partido Comunista de Venezuela. Y para esto hemos invitado y agradecemos enormemente la gentileza de haber aceptado nuestra invitación al diputado Óscar Figuera, que lo saludamos. Bienvenido a Es la Hora de Hablar. Víctor Rodríguez le saluda desde Uruguay. ¿Cómo está? Un saludo, amigo Víctor, a usted, a la audiencia, usuario y usuaria de su programa, y agradecemos la oportunidad que nos brinda para este intercambio. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Tenemos muchos temas por delante. Hay muchos aspectos que tienen que ver con lo que está pasando en Venezuela, con lo que ha venido pasando en los últimos meses y fundamentalmente con lo que pueda llegar a pasar en este año 2024, un año como se señala como un punto de quiebre en lo que tiene que ver con las elecciones nacionales que se avecinan. Todavía no hay fecha marcada. Pero antes de avanzar hacia eso, Figuera, uno de los elementos neurálgicos para aquellas personas que por ahí no están al tanto de lo que está pasando con el Partido Comunista de Venezuela. ¿Cuál es la situación actual con respecto a esta situación, esta intervención del Tribunal Superior de Justicia que ha venido irrumpiendo en lo que tiene que ver con la organización política, en este caso del PCV, en estos últimos meses, y cuáles las perspectivas para este 2024, Figuera? Pero la realidad es que desde el momento que el Partido Comunista de Venezuela inició un proceso de deslinde con la política aplicada por el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, se desarrolló también una campaña desde la dirección del gobierno y del PSUV para intentar dividir y desacreditar al Partido Comunista de Venezuela. Entonces, lo que está sucediendo y aconteció en agosto del año pasado y sigue sucediendo en la actualidad, tiene que ver con esa realidad. En febrero del 2018, nosotros firmamos un acuerdo unitario marco con el presidente Maduro y parte de la dirección del PSUV, un acuerdo que denominamos PSUV-PCV, para enfrentar la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano con medidas antimonopólica, antioligárquica, antiimperialista y en interés del pueblo venezolano. Eso fue en febrero del año 2018. En agosto de ese mismo año, el presidente de la República lanza un programa que denominan de recuperación y progreso, etcétera, económica, donde establecen de manera muy clara las bases para la aplicación de lo que nosotros hemos considerado un paquete de contenido neoliberal, donde se permite la flexibilización de las relaciones laborales, se golpea las convenciones colectivas, se debilitan al máximo las organizaciones sindicales, porque en Venezuela las organizaciones sindicales para realizar sus procesos electorales internos dependen de que el Consejo Nacional Electoral, una institución del Estado, autorice los procesos internos. Y cuando no lo autorizan, queda una situación de ilegalidad de las direcciones sindicales, y esas direcciones sindicales no pueden desarrollar entonces actividades en defensa de sus trabajadores, como la discusión de las convenciones colectivas de trabajo. Y en otras oportunidades, el Tribunal Supremo también ha intervenido para paralizar procesos electorales, y entonces han quedado organizaciones sindicales muy importantes, como en el caso de la Federación de los Trabajadores y las Trabajadoras del Sector Eléctrico, sin la legalidad para poder discutir sus convenciones colectivas. Todo eso es parte de una política de Estado, que a partir del 18, con el memorándum 2792, se suspenden las convenciones colectivas, se eliminan derechos que están en las convenciones colectivas del sector público y también se le permite al sector privado. Y luego, con el instructivo ONAPRE, a nivel público, se terminan de golpear los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Todas estas circunstancias llevaron al Partido Comunista, a desarrollar una política de rechazo de esa línea de acción del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y
la respuesta del gobierno no fue sentarse a discutir con el PCB, sino desarrollar una línea no de confrontación teórica, no de confrontación política, sino de intervención interna, de intentar dividir al Partido Comunista de Venezuela. Y uno de sus activistas principales fue el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, desde su programa, que intentó incidir y producir una división de cara al Congreso del partido, que fue en noviembre del año pasado. No la logró. El Congreso incluso fue mucho más firme que el propio Buró Político y el Comité Central. Nosotros no habíamos calificado en el Comité Central y el Buró Político la política del gobierno neoliberal, sino de tendencia liberal burguesa. El Congreso la calificó de neoliberal. Entonces, a partir de allí, entonces, como no dividieron al partido en el Congreso, formaron unos grupos externos de gente no militante del partido y con ellas fueron al Tribunal Supremo de Justicia con personas, ciudadanas y ciudadanos, que nosotros consideramos son mercenarios y tarifados, fueron a demandar la nulidad del Congreso, del partido, a desconocerlo y a señalar que ellos no fueron tenidos en cuenta en el proceso interno del partido, no podían ser tenidos en cuenta, no eran militantes del partido. Claro. Entonces, con esos ciudadanos que no tienen cualidad jurídica para reclamar derechos en el PCB, la Sala Constitucional les concedió la personalidad jurídica del PCB el 10 de agosto del año pasado, y esta fecha, que aun cuando esa decisión es una sentencia, pero tiene tanto problema desde el punto de vista de la forma que a veces no provoca llamarla sentencia, sino esa decisión de la Sala Constitucional, esta fecha, que aun cuando ella misma dice que se nos debe entregar de manera certificada, no se nos ha entregado. Nosotros nos hemos hecho parte por la información que ha salido en los medios. Hemos solicitado en 3 o 4 oportunidades nos entreguen copias certificadas del expediente para nosotros continuar el proceso. No se nos ha entregado. Hay una ausencia de respeto del debido proceso. Hay una violación de los derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, Figuera, esta situación de intervención por parte o de la intervención de la justicia en lo que tiene que ver con las internas de los partidos políticos o de sectores de diferentes partidos políticos no es nuevo, lamentablemente, en Venezuela. Ha pasado con otros partidos, tanto afines al gobierno como francamente opositores o ubicados francamente en la oposición. La pregunta es la siguiente. Ustedes como Partido Comunista, frente a la posición que venían manejando discordante con las líneas de Miraflores, ¿se veían venir? ¿Usted estaba dentro de lo esperable por ustedes que se diera esta situación o fue totalmente sorpresiva? No, eso estaba dentro de las posibilidades. Nosotros, de alguna manera, ellos estuvieron amenazando, intentando que el partido cambiara su línea política por la vía de las amenazas, por la vía del chantaje. Como ya hemos dicho, en el 3, 4 y 5 de noviembre del año pasado se realizó el 16 Congreso del Partido. Ahí las delegadas y los delegados de las diferentes células del partido de todo el país ratificaron y profundizaron la política, y en consecuencia ellos entonces decidieron dar un salto, asumir un nuevo nivel y entonces acudir con ciudadanas y ciudadanos, mercenarios, tarifados, no militantes del PCB, ante el Tribunal Supremo de Justicia a asaltar, porque eso es lo que han hecho, ¿ves?, al Partido Comunista de Venezuela. El caso nuestro es distinto de otros, Víctor, porque en el caso nuestro ellos no lograron conseguir ni un miembro, ni una camarada, ni un camarada de la dirección nacional del partido que se prestara para la maniobra. Por eso que tuvieron que armar un falso positivo. En las otras intervenciones siempre han existido divisiones dentro de esos partidos. Y una parte de esa división se ha cuadrado con el gobierno, han ido al tribunal, porque hay que decirlo, aquí no hay esto es doloroso decirlo para nosotros que militamos en el PCB, para nosotras y nosotros. Es doloroso decirlo porque hemos sido parte de este proceso, con Chávez, incluso en una parte del proceso del presidente Maduro. Pero la verdad es que aquí no hay independencia de los poderes públicos. Y en consecuencia, terminamos de verlo ahorita, pues se acaba de designar la presidenta de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, recién esta semana, que es una militante reconocida del Partido Socialista Unido de Venezuela, violando totalmente lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, no hay autonomía ni independencia de poderes, y por eso que nosotros denunciamos a la cúpula del gobierno y del PSUV, más que al propio Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en una oficina para cumplir las órdenes que recibe de las direcciones del gobierno y del PSUV.
Ahora, Figuera, antes de ahondar un poco más, pues nos gustaría que nos ilustrara un poco más con respecto a qué significa este memorando 2792 y qué es esta resolución de la UNAPRE, fundamentalmente para el público que nos sigue fuera de Venezuela, que quizás no esté tan al tanto de la realidad venezolana. Queríamos referirnos, ir un poco atrás, porque la persona, muchas personas lo señalan como un personaje por la forma en que se maneja dentro del espectro político. A esta persona que ha interpuesto este recurso, el señor Henry Parra, en un momento sí estuvo dentro de lo que es la estructura orgánica del Partido Comunista. De hecho, en el Táchira ha estado vinculado a diferentes estructuras, fundamentalmente vinculados a la educación, fundamentalmente vinculados a lo que tiene que ver con el gas, la distribución del gas, con respecto a lo que tiene que ver con las contralorías y la Asamblea Legislativa Estadal también del Táchira. La trayectoria del señor Henry Parra no es nueva. ¿Cuál es la relación de Óscar Figuera con Henry Parra y en qué momento se quiebra esta relación, Figuera? Bueno, Henry Parra fue un militante del Partido Comunista, fue miembro de su comité central. Sin embargo, en el 15 Congreso del 2017, no fue nuevamente electo por el Congreso como miembro del Comité Central del partido, porque fue sancionado en virtud de que no cumplió con un conjunto de principios que tienen que ver con la vida interna del partido, y uno de ellos es que las diputadas y los diputados del Partido Comunista, concejales, concejalas, cuadros del partido electos en cargos de elección popular, bueno, la política que aplicamos, los recursos que recibimos por las instituciones, los cargos que devienen de estas responsabilidades, son decisiones del partido. Y él no cumplió con ese principio. Entonces, los sueldos nuestros son sueldos del partido, y el partido nos establece un ingreso. Pero el principio es que nosotros somos producto de un esfuerzo colectivo de la militancia, y por tanto lo que recibimos es de la organización y no es de uno en particular. Él no cumplió con ese principio, y por tanto no fue reelecto al Comité Central en el año 2017. Desde ese momento él se empezó a apartarse y a aproximarse de manera más directa al PSUV, a su política y al gobierno. Tanto así que él era responsable político del partido en el estado Táchira, y en una oportunidad le exigió al comité regional que había que ser más leal con el gobernador de aquel entonces, Bielma Mora, y no hacerle crítica al gobernador desde el partido. Eso fue rechazado por el comité regional y él empezó a alejarse, y tampoco fue electo en la conferencia regional del partido, el comité regional. Él se apartó, se fue alejando del partido, se apartó, dejó de militar orgánicamente, y en el 2020, cuando el Partido Comunista decide lanzar candidaturas propias junto a la Alternativa Popular Revolucionaria, que fue una plataforma que construimos con diversos sectores, donde estaba también el PPT, Partido Patria para Todos, y estando el Partido Patria para Todos en esa plataforma Alternativa Popular Revolucionaria, fue intervenido también, fue intervenido en el 2020 para impedir que se constituyera una opción desde la izquierda y desde el movimiento popular frente a las dos cúpulas que expresan intereses de la burguesía en Venezuela, que es la cúpula que está en el gobierno, que ellos mismos se llaman burguesía revolucionaria, y los sectores opositores, que son expresiones de la burguesía tradicional. Entonces, el señor Henry Parra en el 2020 dijo que él no acataba la línea del partido, que se iba con la línea del PSUV, y que renunciaba al partido. En 2020. Y la dirección del partido regional procedió entonces a formalizar su expulsión del partido, como consecuencia de que él mismo renunció a su militancia. Esa es la realidad de ese señor. Y se fue al PSUV, y ahora viene a colocarse al servicio de una política de asalto e intervención del PCB. Ahora, Figuera, un señalamiento en cómo iba a ser el proceso del programa, pero tú me señalaste una pregunta que yo no sé si espero que tú la ratifiques o la abordo de inmediato, que tiene que ver con el instructivo UNAPRE, que tiene que ver con el memorando 2792. Como usted es el moderador, yo lo dejo para su... Bien, no, perfecto. La idea, antes de pasar a esos puntos que nos gustaría dedicarle el mayor de los tiempos posibles, pero queríamos
entender, porque usted comprenderá que no es fácil comprender cómo un partido históricamente aliado del proceso revolucionario en Venezuela hoy marca esta posición y enfrenta este tipo de situaciones, así como lo enfrentó también el partido Tupamaro, el PPT, otras estructuras Sí, a lo largo de los últimos años. UPB, Para ir un poquito, MEP. sí, el MEP también, o sea, hay una serie de partidos históricos que apoyaron en su momento al comandante Chávez, e inclusive el propio presidente Chávez fue... Podríamos decir que el elemento coincidente, Víctor, es que cuando Sí. empezaron a tener divergencia sus direcciones con el gobierno del presidente Maduro, la manera nueva que se está utilizando para ilegalizar direcciones que no les gusten a las cúpulas del gobierno y del PSUV es acudir al Tribunal Supremo de Justicia, judicializando la política. ¿Ves? Y eso pasa con las organizaciones que apoyamos a Chávez y también con organizaciones de oposición que hoy forman parte de una llamada Alianza Democrática que está en la Asamblea Nacional y que son en la Asamblea Nacional unos aliados del gobierno. Por eso, a eso me quería referir. O sea, hay una serie de cuestionamientos que se le hace al PCB hoy, que se le hace a Óscar Figuera personalmente hoy, que tiene que ver con, tanto desde el PSUV como desde las personas que están a cargo de esta intervención o intento de intervención del PCB, que es, bueno, el Partido Comunista se pasó a la ultraizquierda y se está aliando con la derecha. En este sentido, en este panorama de elecciones nacionales que se prevén para este 2024, ¿el PCB apoyaría una eventual candidatura de María Corina Machado a la presidencia? Bueno, eso lo hemos dejado muy claro, Víctor. Nosotros hemos señalado que en la crisis que vive nuestro país, cuya base fundamental es la crisis del modelo de acumulación capitalista, dependiente y rentista venezolano, ese es el modelo que está en crisis, de verdad. Aquí en Venezuela no está en crisis el socialismo, porque en Venezuela no hay socialismo. En Venezuela no está en crisis una revolución, porque en Venezuela hay una involución, hay un retroceso histórico con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, lo que está en crisis en Venezuela es el modo de acumulación, el modo de producción capitalista, dependiente y rentista que está agotado, que no pudo ser superado ni en los tiempos de Chávez y mucho menos ahora con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uno de los elementos, aquí en Venezuela no hay revolución. Eso es lo primero que tendríamos que señalar. Aquí en Venezuela no hay socialismo. Aquí en Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo, en su modelo dependiente y rentista. Uno de los elementos... Sí, dígame. Nosotros empieza el proceso de diferenciación con el gobierno cuando el gobierno desarrolla una política contraria a los intereses de los trabajadores. Alguien nos dirá, sí, pero había unas medidas coercitivas, unilaterales, que nosotros hemos rechazado y condenado, y es verdad. Pero esas medidas coercitivas y unilaterales que realmente empiezan a aplicarse sobre la economía, porque antes era sobre funcionarios del alto gobierno y no afectaban la economía ni al país. En el 2017, cuando llegan, ya el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros había desarrollado una política que colocaba al país en una crisis económica, cuando todavía no habían las medidas unilaterales criminales que efectivamente se desarrollaban. Y había utilizado el gobierno del presidente Nicolás Maduro 109 mil millones de dólares para el servicio de la deuda externa, mientras se destruía PDVSA, se destruían las empresas básicas, mientras no había desarrollo productivo en el país. Entonces el gobierno privilegiaba el pago de la deuda externa que el desarrollo nacional necesario para poder enfrentar lo que tenía que saber el gobierno que iba a suceder en una disputa con las grandes potencias, lo que iba a suceder medidas externas contra nuestro país. Pero no solamente eso, sino que el gobierno acepta, Víctor, que hay recuperación de la economía. Y acaba de decirlo el presidente en su mensaje presidencial ahorita, el 15, a la Asamblea Nacional y al país, el 15 de enero, que hay recuperación. Y que uno de los elementos demostrativos de la recuperación es el nivel de rentabilidad del sector financiero. Pero mientras el gobierno muestra eso como una de sus conquistas, las condiciones del salario de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas son miserables. Con un salario mínimo que no alcanza hoy los $4, con un proceso de desmontaje del salario y de construcción de formas de bonificación
que no tienen incidencia ni en las vacaciones, ni en las utilidades, ni en los aguinaldos, ni en las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras, y solo son un ingreso para medio sobrevivir, porque con $100 nadie sobrevive en Venezuela, creando unas condiciones, obligando a los trabajadores y a las trabajadoras a moverse en una situación de informalidad, de tener que acudir a varios tipos de trabajos para poder lograr llevar la alimentación a la casa. Esa es la realidad. Entonces, pero la pregunta suya no la he respondido. Y es que si en este contexto electoral el Partido Comunista se propone apoyar a María Corina Machado. No. Nosotros hemos dicho que hay dos grandes responsables de la catástrofe nacional. Y además por sus políticas como por sus actuaciones corruptas de apropiarse de la riqueza nacional. Uno de esos grandes responsables son los sectores capitalistas de la oligarquía tradicional, de los cuales son expresión María Corina Machado y otras oposiciones de derecha en Venezuela. Pero tampoco consideramos que es correcto apoyar a las candidaturas de la coalición encabezada por el gobierno, que ellos mismos se reconocen como sectores de las burguesías emergentes asociadas a capitales transnacionales profundamente corrompidos, igual que esta otra gente con Guaidó y su gente. Entonces, ninguno de los dos para nosotros merece el apoyo de los sectores populares. Y aquí hay una amplia franja del 60% de la población, la franja mayoritaria, que no quiere nada ni con unos ni con otros. Y precisamente una de las razones por las cuales asaltan e intervienen al partido es porque el PSB se estaba convirtiendo en un factor que aglutinaba distintas corrientes del movimiento popular, del movimiento revolucionario, de la izquierda auténtica, que estaba deslindando y está deslindando con el gobierno y se venía aproximando y nucleando en torno al PSB. Entonces se trató de eliminarle. Creo que es el único caso en América Latina donde la izquierda en unas elecciones no tendrá representación, porque el PSUV no es la representación de la izquierda venezolana. Justamente con respecto a eso quería comentarle, porque lo hablábamos recién del acompañamiento del Partido Comunista de Venezuela a el gobierno de Chávez y posteriormente al gobierno de Maduro. Justamente más allá de todas las diferencias que podían haber con uno y con otro, uno de los principales elementos de sostén de esa apoyatura era la necesidad de transitar en diferentes reformas mientras se procesaba una acumulación de fuerzas dentro de lo que es las corrientes progresistas y revolucionarias dentro de Venezuela para efectivamente transitar hacia los cambios que el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda proponían en Venezuela. Hoy tenemos un panorama donde hay un partido en el gobierno, que es el PSUV, tenemos una oposición o varias oposiciones que están disputando esa presidencia o ese rasgo de poder. Tenemos también un panorama de una importante cantidad de venezolanos y venezolanas que han emigrado de Venezuela. Se habla de diferentes cifras, de 5, 6, 7, hasta 8 millones se han mencionado. Y después hay una gran masa de población que persiste en el país, muchas de ellas descreída del sistema político, descreída de los políticos. La pregunta concreta, Figuera, es: ¿usted cree que efectivamente luego de estos más de 20 años del PSUV en el gobierno, las fuerzas de izquierda en Venezuela se han logrado aglutinar atrás de una real fuerza de transformación de izquierda en el país, o eso sigue siendo un debe para la política nacional de Venezuela? Sigue siendo una deuda. Sigue siendo una deuda. Porque quienes pensamos que el gran pueblo patriótico podía ser un espacio donde convergiesen todo ese conjunto de fuerzas, bueno, está demostrado a lo largo de todo el proceso bolivariano en general, porque nunca el pueblo patriótico de verdad fue un factor que ejerciera influencia en las decisiones de gobierno, en las políticas de gobierno, pero con Chávez era un espacio donde se podían discutir cosas. Con Nicolás Maduro no. Entonces, el pueblo patriótico no ha sido ni factor de unidad real, ni de dirección. Bueno, y el proceso, vamos a llamarlo así, yo iba a decir depuración, pero no es depuración, de exclusión de las corrientes revolucionarias, de las diversas organizaciones políticas que integran al pueblo patriótico por la vía judicial
o por la vía administrativa a través del CNE, ha ido configurando un espacio fundamentalmente copado por el oportunismo político. Y las corrientes realmente de izquierda han ido quedando sin espacio de acción, sin organizaciones. Quedaba el PPT, cuyo secretario general era el compañero Rafael Uzcategui, y fue intervenido en el año 2020 cuando se propuso junto con el PCB constituir la Alternativa Popular Revolucionaria. Fue intervenido y fue sacada su tarjeta entonces de esa alianza que estábamos en construcción. Una parte de ese PPT se quedó en la Alternativa Popular Revolucionaria, pero ya sin la tarjeta. Y como la única tarjeta que quedaba desde el punto de vista electoral era la del PCB en los sectores de izquierda, el PCB se empezó a convertir, el Partido Comunista de Venezuela, en el espacio de encuentro de estas corrientes populares revolucionarias. Entonces, la cúpula gubernamental, la cúpula del PSUV, para impedir que aquí se pudiera construir un referente desde la izquierda, decidió también dejar este sector sin tarjeta. Porque eso es realmente lo que están haciendo. Lo que a ellos les interesa es eso. Que no haya una tarjeta que pueda presentarse ante el país y decir, aquí está reconfigurada, corrientes populares, corriente de izquierda, corriente revolucionaria, corriente bolivariana, sectores que se identificaban con Chávez o se siguen identificando con Chávez y que hoy no se identifican con Maduro. Entonces, eso no se ha logrado. De verdad, el asalto al PCB ha sido también un duro golpe a esa orientación. Sin embargo, terminamos de decidir un conjunto de organizaciones que vamos a construir una alianza social, política y cultural que debe tener una expresión electoral y nos proponemos en estos meses construir un instrumento electoral. Lo más seguro es que no le den legalidad en el CNE, porque el CNE también está controlado. Pero nosotros vamos a transitar y a utilizar todas las formas de la participación que establece la Constitución. Nosotros no somos parte de conspiraciones militares, ni cívicas, ni terroristas, ni internas, ni externas. Nosotros estamos convencidos y convencidas que es con la reorganización del movimiento popular, del movimiento social, del movimiento cultural, desde la movilización, desde la organización, desde la unidad del pueblo, que podremos avanzar en la dirección de construir una alternativa frente a los dos polos del desastre nacional. Los que están gobernando, que son una fracción burguesa, corrompida, mafiosa, y los que están en la oposición, que también son una fracción de los sectores tradicionales de la burguesía, también mafiosos y corruptos. Ese es el tema, pues. Entonces, ambos reivindican, Víctor, la política neoliberal. El gobierno que la está aplicando, aunque dice que está aplicando una política de salvación del país, y los de la burguesía opositora que ha levantado también un programa neoliberal. Entonces, nosotros no estamos con ninguno de los dos programas. Para nosotros el tema del programa es fundamental y por eso que no podemos coincidir con María Corina Machado ni con ninguno de los candidatos o candidaturas de ese sector. Eso debe quedar muy claro. Allá. Entiendo. Ahora, en lo que tiene que ver con la direccionalidad política de cara a este año electoral, ¿hay alguna figura que ustedes estén viendo que emerja dentro del espectro político venezolano para que identifique, para que lidere, para que encabece esta línea de pensamiento político que no tenga relación ni con el actual gobierno ni con los factores de oposición, para que reivindique este espacio fundamentalmente, inclusive para echar atrás este memorándum 2792, los efectos de esta ONAPRE que usted mencionaba anteriormente? ¿Hay identificado factores políticos que puedan aglutinar a estas personas que están disconformes con la forma en que se ha manejado el gobierno y la oposición en estos últimos años? Bueno, Víctor, mira, lo primero es importante señalar que ese memorándum 2792 es un instrumento en el cual se permite que los patronos privados y públicos desconozcan las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, puedan revisar las convenciones colectivas, puedan revisar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y hacerlos retroceder con un acuerdo en el Ministerio del Trabajo, estén o no estén de acuerdo los trabajadores y las trabajadoras. Ese es uno de los rasgos que tiene ese memorándum 2792.
reduce las escalas salariales. Algunos dijeron incluso en aquel momento, hablando de socialismo, que era que habían injusticia en el sector de los trabajadores públicos del país y de los trabajadores y del sector privado también, porque habían trabajadores que ganaban mucho y unos que ganaban menos. Entonces había que rebajarle a los trabajadores que ganaban menos para que se emparejaran con los trabajadores que ganaban. Los trabajadores que ganaban más había que rebajarle para que se emparejaran con los que ganaban menos, pero no tocar la ganancia del capital. Ese es el socialismo que pregonan. Y eso obviamente no es socialismo. Entonces eso es, por nombrarlo, esencial. Y el instructivo de la UNAPRE, que el gobierno dijo que no existió, pero lo aplican, lo siguen aplicando, bueno, tenía o tiene y cumple esa función, bueno, de eliminar las escalas salariales en el sector público del país, de reducir los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, de desconocer reivindicaciones contractuales. Tú me hiciste otra pregunta, pero esta estaba allí, había que contestarla, porque si no la gente no va a saber qué es lo que pasa en el país. Y va a pensar que esto es un problema meramente porque algunos incluso dicen que es de cargo del Partido Comunista, de nuestra dirección. No, a nosotros en julio del 2020 nos reunimos con Jorge Rodríguez y nos dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? A la dirección del PCB, una comisión. El gobierno le manda a decir, el presidente Nicolás Maduro, que está dispuesto a ser generoso con ustedes. Nosotros nos dijimos, queremos discutir la política. Pero bueno, y a los diputados, no, queremos discutir la política. Porque si no estamos de acuerdo en la política, y ustedes violaron un acuerdo que firmaron en febrero del 2018, no podemos ir juntos y juntas, porque nosotros no podemos ir aliados con un partido y un gobierno al que estamos confrontando en el terreno de la política. No fue posible hacer esa discusión. Entonces, para que quede claro, las diferencias nuestras con el gobierno no son de cargo, son de política, esencialmente de política. Y uno de los espacios donde la política se debate o se debería debatir y se debería llevar adelante para producir los cambios que Venezuela necesita es la Asamblea Nacional. El PCB, en nombre de su figura, está representado allí en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay una serie de situaciones que ponen en riesgo o ponen en duda la permanencia de Óscar Figuera como representante nacional en esa Asamblea Nacional. ¿Cómo está esa situación y qué puede esperar los militantes del PCB y los demócratas venezolanos con respecto a la permanencia o no de la banca del PCB en la Asamblea Nacional? Víctor, ese es un tema muy importante, pero para mí es mucho más importante señalar que no solamente se judicializa la política, sino que se criminaliza y judicializa la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay una línea desde el alto gobierno para encarcelar a los activistas, a los trabajadores, a los dirigentes, a las dirigentes que enfrentan la política gubernamental con los trabajadores y las trabajadoras que demandan sus reivindicaciones y son encarcelados. Entonces, para mí, eso de que nos puedan sacar de la Asamblea Nacional, que es un riesgo cierto, es secundario frente al hecho de aprovechar para demandar la libertad de las trabajadoras y los trabajadores presos. Nosotros incluso no nos estamos metiendo todavía con los presos políticos, no, los trabajadores y las trabajadoras presas, que demandan derechos, que salen a movilizarse con sus afiliados. El caso más reciente es el de este profesor Víctor Venegas, profesor del Estado Barinas, que lo que está es movilizándose con la intergremial docente en la calle de frente demandando derechos, y ahora se le acusa de conspiración y terrorismo. Es el caso de los trabajadores Leonardo Azócar y Daniel Romero de la siderúrgica del Orinoco, que el año pasado reclamaron derechos, los trajeron a Caracas para una reunión y lo que hicieron fue detenerlos, encarcelarlos. Ahí están encarcelados. Es el caso de la trabajadora Joana González, que tiene orden de libertad por un tribunal y no la dejan en libertad. Entonces, eso para nosotros es fundamental, porque si no se permite el ejercicio de los derechos democráticos de los trabajadores y las trabajadoras para demandar sus derechos sociales, de verdad, el rumbo autoritario de la gestión de gobierno cada vez es mayor. Nosotros en el Partido Comunista no llegamos a calificar al gobierno de Nicolás Maduro Moro, del presidente Nicolás Maduro Moro, presidente legítimo del país constitucional. No lo llegamos a calificar de dictadura,
como lo hacen los sectores de la oposición de derecha, pero sí consideramos que tiene una tendencia profundamente autoritaria, bueno, que no resiste la crítica. Y lo reconoció el presidente Maduro el 15, cuando en su alocución hace referencia al Partido Comunista de Venezuela. Dice que cómo era posible que el Partido Comunista lo iba a criticar a él, que él no podía permitir que el Partido Comunista lo criticara. Y señala como parte, porque lo presenta en su memoria y cuenta, como un éxito de su gestión el año pasado, el asalto al Partido Comunista de Venezuela. Así son las cosas, para que se vea el nivel de involucramiento del presidente de la República, de un poder del Estado. Si eso pasara en Uruguay, yo no sé qué estuviera sucediendo en Uruguay. Yo he visto cómo reaccionan las instituciones uruguayas frente a actuaciones de abuso de poder desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, esa posibilidad entonces, Víctor, de que se asalte por la vía de la mayoría, porque tienen una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, y lo más seguro es que contará con el apoyo de la oposición, que se me quite la investidura, la inmunidad parlamentaria, e incorporen mi suplente, que era una militante del PPT, como el negro Uzcategui, fue de suplente en la fórmula nuestra, y a los mesecitos de llegar a la Asamblea Nacional se pasó para el PSUV. Se pasó para el gobierno, no exactamente el PSUV, se pasó para otra organización de la Alianza del Gran Polo Patriótico. Entonces, obviamente, ellos tienen ahí una ficha que si me excluyen a mí, no va a entrar a la Asamblea Nacional el negro Rafael Uzcategui, que es el segundo suplente, sino esa ficha que ellos tienen, que hoy está con ellos y ella allá. Eso sí. Es posible que eso está planteado, y, sí. Las alarmas se dispararon cuando el ciudadano que ellos colocaron como presidente del parapeto e ilegal e ilegítimo Partido Comunista de Venezuela señaló al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que no me dieran la palabra porque yo estaba usurpando el nombre del Partido Comunista de Venezuela, bueno, y que tomaran medidas contra mí. Entonces, pero además es bueno que se sepa, hay que decirlo, hay que aprovechar estos momentos, que a mí me niegan el derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Y cuando me lo concede el presidente, cortan la comunicación de los medios masivos para que la opinión nuestra no se conozca a través de los medios de comunicación públicos y privados. Esa es la realidad en la que estamos nosotros en la Asamblea Nacional, y los niveles de cercenamiento de derechos a los que estamos sometidos por la cúpula, decimos nosotros, del gobierno y del PSUV, porque en el pueblo pesuvista, en los sectores bolivarianos, el Partido Comunista verdadero y legítimo, que es el que realizó el 16 Congreso, del 3 al 5 de noviembre del 2022, tiene respeto, tiene aprecio, e incluso se le recibe solidaridad. Figuera, el propio presidente Maduro y diferentes figuras del PSUV y del gobierno venezolano, un día sí y otro también, alzan la voz denunciando lo que han calificado el lawfare o el perseguimiento, la judicialización de la política en diferentes partes de América Latina y en otras partes del mundo. Hoy vemos cómo esta persecución a la disidencia política y sindical en Venezuela lamentablemente se ha tornado una triste en realidad. A veces cuestionar este tipo de cosas hablan como decir, bueno, no se puede cuestionar al presidente Maduro, hay que defender a la revolución bolivariana, hay que echar esto abajo de la alfombra, porque si no la derecha avanza con respecto a las conquistas que el pueblo ha venido ganando en los últimos años, cosa que involucra a el silenciar las opiniones críticas. En esta construcción de espacios para, aparte, no para silenciar, sino para amplificar las versiones críticas, se pasa para el otro lado, se pasa para decir, bueno, el que critica o el que se solidariza con las personas que critican al gobierno son contrarrevolucionarios o son apátridas o deben ser execrados de la vida política pública nacional. ¿Cómo se sostiene este tipo de dinámica política para construir realmente un espacio de salud democrática en la Venezuela de hoy y en la Venezuela de los próximos años, considerando el
enorme o la enorme conflictividad que hay a nivel latinoamericano y mundial con estas conflagraciones que nos tienen en vilo a toda la humanidad? Bueno, nosotros reivindicamos, Víctor, las conquistas que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros demandamos el respeto y aplicación consecuente de la Constitución, porque hay que decirlo, la Constitución de 1999 que el pueblo venezolano se dio, sí, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, presidente Hugo Rafael Chávez Frías, perdón, pero fue el pueblo venezolano que debatió esa Constitución y que la votó en un referéndum y la aprobó en un referéndum. Esa Constitución tiene un conjunto de elementos programáticos fundamentales, incluyendo el hecho de que todos los derechos sociales que antes no formaban parte de la concepción de derechos humanos, hoy están en el título de los derechos humanos. Pero precisamente eso es lo que vende y presenta el gobierno del presidente Maduro en el exterior, como un avance y una victoria del pueblo. Y eso es verdad. Pero el problema es que ellos no dicen que eso se está violando. El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige que el salario de los trabajadores y las trabajadoras, el salario mínimo vital, que está en ese artículo 91, no debe ser menor que la canasta básica. ¿Quién puede comprar la canasta básica, adquirir la canasta básica con 3, 4 dólares? El salario mínimo que debe el gobierno, vital, que debe el gobierno anualmente revisar y ajustar. Así lo dice el artículo. Hay otros artículos que hablan del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a las pensiones y jubilaciones. Entonces, hoy un pensionado del Instituto Venezolano del Seguro Social, que según la Constitución debe ganar el salario mínimo. Si el salario mínimo son $3.60, ese es el salario mínimo de un pensionado, que son varios millones de pensionados en el país, que con Chávez se alcanzó ese volumen que recibía a su vez el salario mínimo. Y era una conquista importante para la población venezolana. Entonces, el tema de la Constitución, el tema de la lucha, de la amplia unidad de acción con todos los trabajadores y las trabajadoras que estén dispuestos a defender los derechos sociales, independientemente de su ideología, de su militancia política, de su pensamiento religioso, etcétera. Nosotros consideramos que hay que impulsar la más amplia unidad de acción, como sucede en los sindicatos. En los sindicatos no se le pide a nadie dónde milita, qué religión tiene, cómo piensa. Lo que se exige es que coincidamos en la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces es un tema que estamos impulsando. Amplia unidad de acción de los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos frente al capital, frente a la política neoliberal del gobierno y frente a la voracidad del capital privado. Porque aquí también nos diferenciamos de los sectores de oposición burgueses de derecha. Ellos acusan a los patronos públicos, pero no dicen nada de los patronos privados. Nosotros consideramos que hay que enfrentar a ambos sectores. Sí. Es necesario, además, construir un reagrupamiento de fuerza con un programa nacional, un programa mínimo nacional, que se presente desde el campo popular para enfrentar, para construir una opción de poder que enfrente a las dos cúpulas, a los dos bandos responsables del desastre nacional. Tú nos decías, ¿tienen candidatura? Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es que hay que construir un acuerdo sobre la base de lineamiento programático. Lo segundo, eso es lo segundo, porque lo primero es la voluntad de construir esa alianza desde el campo popular. Hay una expresión de distintos sectores de que estamos dispuestos a construirla. Lo segundo es acordarnos en un plan, en un programa de lo que nos proponemos hacer, y en un plan de lucha de cómo avanzar en lo electoral, pero también en lo social y en lo cultural. Entonces, en eso también estamos avanzando. Y luego consideramos que se resuelve lo de las candidaturas. Hay distintas compañeras y compañeros, camaradas, amigos, no militantes del Partido Comunista de Venezuela, que vienen presentando sus propuestas. Tenemos el caso de la doctora María Alejandra Díaz, una abogada muy reconocida y respetada
en los sectores populares y de trabajadores y trabajadoras, que ha venido denunciando los abusos contra los trabajadores y el pueblo, que se identifica con un planteamiento que coincidimos todos, y es que frente a lo que sucede hay que luchar. Ella está llamando a eso y nosotros estamos coincidiendo con ese planteamiento. Está también el periodista Manuel Isidro Molina, que también ha presentado su nombre y viene pues presentando propuestas y planteamientos programáticos y políticos para construir lo que ellos denominan la Alianza Histórica Nacional, alianza histórica como fuerza de un cambio verdadero. Entonces, con todos ellos estamos trabajando y con todas ellas estamos trabajando. Desde el Partido Comunista hemos dicho, no tenemos interés en lanzar una candidatura del PSB, porque estamos interesados en ser un factor de unidad de las corrientes populares, de las corrientes auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas y revolucionarias. Ese es el marco de nuestra alianza. El marco de nuestra alianza no es ni con los sectores burgueses de la ultraderecha reaccionaria al servicio del capital monopólico tradicional, ni en intereses, ni en alianza con los sectores de la burguesía mafiosa, gobernante, también aliada a sectores del capital transnacional. Figuera, sí. No es fácil, es difícil, quizás no lo logremos, pero sí estamos seguros que esto va a servir al proceso de acumulación de fuerza para las luchas que están planteadas en nuestro país por retomar el camino verdadero de la liberación nacional. Porque nosotros no estamos planteando, alguien dijo, se pasaron para la ultra, no sé qué, no. Sí. Nosotros no estamos planteando en Venezuela socialismo ya. No, nosotros estamos planteando un programa popular tiene que estar al servicio del pueblo y no del capital. Ese es lo esencial que nosotros planteamos. Claro. Y los bandos que están enfrentados hoy, lo que han levantado y desarrollan son programas al servicio del capital y no de los trabajadores. Figuera, nos hemos pasado largamente el tiempo que le habíamos propuesto dialogar, pero obviamente que el tema nos iba a quedar corto el tiempo. Queremos saludar enormemente a todas y a todos quienes están dejando sus comentarios, sus preguntas. Estamos poniéndolos en pantalla para que los usuarios puedan ir viendo a lo largo de la transmisión. Son muchos comentarios, muchos saludos, muchas preguntas que la mayoría la hemos venido tratando de formular a nuestro invitado. Figuera, las dos últimas preguntas por hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con este diálogo. La Constitución de Venezuela habla de la necesidad de construir una democracia participativa y protagónica. Usted me dice que se niega en denominar dictadura a el gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿es lo que vive hoy Venezuela? ¿Es realmente una democracia plena? No, no es una democracia plena. Ya lo hemos dicho, hay una tendencia creciente al autoritarismo. Y el autoritarismo en el ejercicio del poder, si se profundiza, puede llevar a la autocracia. Entonces, ahí es el peligro real. Y su existencia, entonces, significa que no hay una plenitud en el ejercicio de los derechos democráticos en el país. Porque si la hubiese, bueno, si una gente va al Tribunal Supremo de Justicia con el caso del PSB, al menos nos dan derecho a que nosotros expongamos nuestras razones y demostremos que esos ciudadanos no son militantes del PSB y el Tribunal Supremo de Justicia tenga en cuenta nuestros alegatos. Si la hubiese, no detuviesen a dirigentes sindicales sin orden judicial, y los detienen sin orden judicial, y luego el ciudadano fiscal sale a producir no solamente una orden judicial, sino casi a producir una sentencia sin haber investigado ni juzgado lo que corresponde a un tribunal. Entonces, ese es el cuadro. Entonces, ahí efectivamente una restricción del ejercicio de los derechos democráticos en el país. Que la tendencia de algunos sectores del gobierno es a profundizarla. Y unos temas, y ahorita viene un tema que vamos a discutir, que es el tema de las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, que efectivamente deben haber medidas que impidan que sirvan de instrumento para las acciones terroristas o de acción contra el país desde el exterior.
pero no deben convertirse en aparatos, bueno, que si solamente pueden existir si hacen lo que a quienes están en el gobierno les interesa. Y allá se ríen. Ahora, sí, ahora, Figuera. Perdón, Víctor, No, dígame. Nosotros no calificamos, no caracterizamos al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura por varias razones. Una, porque fue electo democráticamente por el pueblo. Dos, porque hay espacio aún para el debate, para la discusión, para el desarrollo de la acción popular, con restricciones, con presiones, con acciones de distintos tipos. Bueno, pero en una dictadura que nosotros la llegamos a conocer en los años 50, yo no podría estar haciendo este programa contigo de una oficina pública en Venezuela. Entonces, algunos dicen que hay unas nuevas modalidades de expresión y ejercicio de la dictadura. Estamos analizando eso, pero todavía no hemos llegado a eso. Entiendo, Figuera. Ahora, hace no mucho tiempo atrás, se vivió en Venezuela la visita, en varias oportunidades, pero en una de ellas, la visita del presidente Gustavo Petro, y en una de las primeras visitas a Venezuela le sugirió o le recomendó al presidente Maduro el retorno de Venezuela a la comunidad de derecho internacional, a lo que tiene la CID, para justamente fortalecer lo que tiene que ver con los derechos políticos a la interna de Venezuela, inclusive garantizar la participación política de la diáspora venezolana, que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Dos preguntas allí. Por un lado, ¿el Partido Comunista está de acuerdo con este planteo de Gustavo Petro? Segundo, ¿por qué cree que el gobierno de Venezuela todavía no ha definido este reintegro a la CID en lo que tiene que ver con la posibilidad de garantizar los derechos civiles y políticos de las personas y de las organizaciones? ¿Cree que hay algún elemento que frene esta decisión que ustedes desearían señalar en este momento? Bueno, efectivamente el llamado del presidente Petro es muy importante. Es muy importante, siempre cuidando, porque nosotros no auspiciamos eso, no auspiciamos la intervención extranjera de otros gobiernos en la vida interna venezolana. Nosotros no nos inscribimos entre los que nos vamos a colocar a llamar a otros gobiernos a intervenir en Venezuela para resolver los problemas que tengamos en el país. Pero obviamente es importante el papel que puedan cumplirse, llamado de este tipo, de gobiernos que ven realidades que también afectan las relaciones comerciales entre ambos países. Porque en el fondo de todo esto y de los planteamientos que hace el presidente Petro y el presidente Maduro, está el tema económico. Está cómo situaciones que tengan que ver con derechos humanos, con libertades políticas, con garantía incluso a la propiedad, que alegan como sacrosanta mucha gente, pero hasta donde la no existencia de esa garantía puede dificultar también las relaciones económicas y las relaciones comerciales. Ahora, esos llamados son importantes. ¿Por qué el gobierno no ha avanzado más allí? Bueno, hay varias lecturas. Yo no podría hablar a nombre del gobierno, no soy representante del gobierno, pero hay lecturas. Y una de ellas es que el gobierno está presionando para que un acuerdo de una acción de esas características esté acompañada, del retiro de cualquier acción exterior que exista contra los altos funcionarios del gobierno. Entonces hay un espacio de negociación, es uno de los elementos que se pone sobre la mesa, que de darse levantamiento de las medidas contra altos funcionarios del gobierno, el gobierno estaría dispuesto a otro tipo de respuesta frente a estos temas. Esos son, podríamos decir, algunas aproximaciones al tema, pero no podemos hablar con propiedad porque no somos parte de quienes toman esas decisiones, los que ven los escenarios. En Venezuela se están manejando diversos escenarios: el escenario de un proceso electoral restringido, el escenario de un proceso
electoral suspendido, incluso, el tema de la Guayana Esequiba y todo, como en un primer momento avanzaba ese proceso, estaba y sigue allí pendiente, estaba creando un escenario que podía llevar incluso a suspender las elecciones en Venezuela. Entonces, desde el alto gobierno y desde la oposición de derecha y también desde los poderes fácticos internacionales se están construyendo escenarios. Un elemento cierto que hay que señalar es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está negociando con todos estos sectores. Ahora, finalmente, Figuera, nos han quedado muchísimos temas por fuera. Hay una enorme cantidad de mensajes y preguntas que han venido llegando al buzón de mensajes de esta transmisión que estamos teniendo en la jornada de hoy, que agradecemos enormemente a todos y cada uno que se han conectado y han dejado su pregunta. Las hemos venido poniendo en pantallas para que se socialicen en esta transmisión. Vamos a intentar socializar alguna de ellas para que podamos tener la visión de nuestro invitado en la jornada de hoy. Hablan fundamentalmente del tema del salario, sobre el tema de qué pasa con los bonos, con la situación de PDVSA, algunos compañeros que están también sufriendo un tipo de injusticia de la judicialización que usted mencionaba también hace tiempo atrás, y fundamentalmente lo que tiene que ver también con la necesidad urgente de organizarse y de proponer una línea de acción concreta de cara a lo que tiene que ver con las elecciones nacionales que se tienen previsto para por lo menos para el segundo semestre de este 2024. Antes de cerrar, Uzcategui, ¿cuál sería el mensaje que le podría dejar tanto a los que votan por el PCB, para aquellas personas que no votan al PCB, pero que tienen una convicción de que es a través del voto que se puede transformar políticamente la realidad en Venezuela? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen con respecto a lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo siguiente? Se ha insistido un día sí y otro también con la necesidad del diálogo. Ahora, el gobierno dialoga con algunos sectores de la oposición y no dialoga, o por lo menos no en el volumen y con la calidad que se requeriría con los aliados políticos. Al contrario, hay acciones como la que estamos analizando hoy con respecto a la intervención del PCB, también con respecto a otros actores a nivel latinoamericano, más allá de que sea considerado intervención o injerencia en los asuntos políticos internos de Venezuela, pero resulta y acontece que hay un fuerte impacto de las sucesivas crisis venezolanas en amplios espectros de los países de la región. ¿Cómo entonces visualiza Óscar Figuera, cómo visualiza el PCB que deberían darse los caminos para instaurar efectivamente un diálogo propositivo y constructivo para lograr una mejor salud democrática en Venezuela? Bueno, el gobierno dialoga con todos los sectores de las oposiciones de derecha, tanto los que se identifican con la plataforma unitaria democrática, donde está María Corina Machado, y tienen fuertes vínculos con sectores del capital transnacional norteamericano, fundamentalmente republicanos, como los que también, sectores de oposición, que nosotros llamamos colaboracionistas con el gobierno, que también expresan intereses de sectores del capital venezolano y tienen mayores niveles de acercamiento con sectores del capital vinculado al Partido Demócrata norteamericano y otros a intereses europeos. Toda esa variedad se da en Venezuela. ¿Ve? Y el gobierno, que expresa los intereses de nuevos grupos enriquecidos, bueno, discute con todos ellos y acuerda con todos ellos cosas, temas, materias. Y por eso que nosotros hemos denunciado que hay un nuevo pacto de élites, que hay un nuevo pacto de punto fijo, como el que las oligarquías venezolanas y los sectores políticos de derecha construyeron en el año 1958, 1957, 1958, que excluyeron al Partido Comunista de Venezuela.
Aquí se está dando una situación parecida. Una situación parecida con una variante, que es la exclusión del verdadero Partido Comunista de Venezuela y la construcción de un parapeto, ¿ve? Porque ellos necesitan, desde el punto de vista de la dignidad que expresa el Partido Comunista en la sociedad venezolana, ellos necesitan tener algo que se llame Partido Comunista de Venezuela allá en el Gran Polo Patriótico, para mostrarlo en el país y en el mundo, porque también se trata de intentar dividir al movimiento comunista internacional. También eso está en los planes, han venido trabajando fuertemente eso, para tratar de aislar al verdadero Partido Comunista de Venezuela de el movimiento comunista internacional legítimo. Por cierto, aprovechamos para hacerle llegar al Partido Comunista de Uruguay un saludo y un mensaje lleno de afecto fraternal por su solidaridad permanente, por su conducta respetuosa, siempre propiciando soluciones que sirvan a los intereses de los pueblos y también en este caso reconociendo la vigencia y existencia de un Partido Comunista de Venezuela que hizo su 16 Congreso en noviembre del año 2022. Nuestro abrazo fraterno a ese hermano Partido Comunista de Uruguay y a otras corrientes revolucionarias que también en Uruguay han expresado su solidaridad. Entonces, nosotros consideramos que para que haya un verdadero diálogo, que fue el tema de la pregunta, Víctor dirá, sí, yo le hago una pregunta a Figueira y Figueira se va por otro lado y después viene a utilizarme otro tiempo para responderme la pregunta. Pero es que hay tantas cosas, como tú dices, que a uno les cuesta dejar de decirlas. Para que haya un diálogo inclusivo en Venezuela, hay que crear las condiciones para que se escuchen las propuestas desde el campo popular y desde el campo de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, la vocería de esa propuesta no la tiene la dirección del PSUV, porque la vocería del PSUV lo que plantea es la creación de zonas económicas especiales donde venga el capital transnacional y el capital nacional libre de toda obligación, flexibilizando las relaciones laborales con beneficios para la importación, para la comercialización, etcétera, a invertir para enriquecerse mucho más. Y ese no es la voz ni el interés del pueblo ni de los trabajadores venezolanos. ¿Ves? La vocería de la cúpula del gobierno y del PSUV hoy en los espacios que tienen que ver con los pueblos indígenas es intentar incluso restringir la movilidad de los pueblos indígenas por el territorio nacional venezolano para que lo hagan público los problemas que se les presentan en su territorio. La vocería del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno a sus más altos niveles, cuando habla de medio ambiente, cuando habla de respeto a la naturaleza, lo hace con una carga que no puede, como diríamos, muy débil, porque el proceso de destrucción de la zona del sur de Venezuela, donde se decretó el arco minero, es de tal magnitud que de verdad está produciendo un daño inmenso a lo que es un bien colectivo de la sociedad venezolana. Entonces, ellos no pueden ser los voceros de los intereses populares y de los trabajadores, porque no pueden ser voceros de los trabajadores y las trabajadoras quien mete preso a quienes reclaman su derecho, quien prefiere beneficiar entregándole cientos de millones de dólares mensuales al sector financiero mientras no hay dinero para aumentar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, quienes, bueno, permiten que defalquen el erario público, que se roben miles y miles de millones de dólares, tanto la oposición de Guaidó, a los que nunca le hicieron nada mientras estuvieron aquí en Venezuela, después que se fueron, sacaron una orden de detención mientras estuvieron aquí y se cogían el dinero y lo fluctuaban indebidamente, no les hicieron nada. Y a los que desde el gobierno también hacen eso, como es el caso de Tarek El Aissami, hoy no sabemos dónde está Tarek El Aissami, uno de los responsables de lo que sucedió en PDVSA. Se hizo público en PDVSA el año pasado, que venía sucediendo desde hace muchos años. Entonces, para que haya un verdadero diálogo inclusivo, que en verdad sea expresión de los intereses de todos los sectores del país, es necesario que los trabajadores y las trabajadoras, que el pueblo, que las corrientes populares revolucionarias estén representadas, y no son esos sectores, ni tampoco lo es Will Rangel y la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, los que expresan los intereses de los trabajadores, porque ellos están avalando y acompañando las medidas
antiobreras, antipopulares y antinacionales que se están aplicando desde el gobierno nacional. Entonces, para que haya un diálogo inclusivo, hay que diversificar la presencia de actores y actoras que expresan de verdad intereses de la sociedad, ciertamente, verdaderamente, y no solamente de manera demagógica, desde el gobierno o desde la oposición de derecha, mientras se plantean programas neoliberales que al final le hacen daño a todo nuestro pueblo. Como dice ahí, bono no es salario. Y nosotros estamos en contra de la bonificación del salario, porque eso es una violación de la Constitución y es un irrespeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso sería. Sí, Figuera, nosotros le agradecemos enormemente su amabilidad y su tiempo por compartir estas reflexiones, estos análisis. Agradecemos enormemente también a todos y todas quienes se han venido sumando con sus comentarios. Hemos venido visualizándolos a lo largo de la transmisión para que no quede ninguno afuera. Solamente queríamos rescatar uno, Uzcategui, para sintetizar lo que es esta andanada de comentarios y mensajes en lo que tiene que ver con esta transmisión que hemos tenido en la jornada de hoy. ¿Puede llegar a suceder que esta presión, que esta andanada de parte del gobierno de Nicolás Maduro haga torcer las decisiones del Congreso del Partido Comunista y se logre torcer la voluntad de los militantes del Partido Comunista frente a la presión del gobierno, frente a la presión judicial que se ejerce sobre el partido, o eso está por fuera de discusión? Mira, Víctor, yo tengo mucho aprecio por Uzcategui, pero recuerda que yo soy Figuera. ¿Tú conoces a Rafael Uzcategui? Rafael Uzcategui era el secretario general del PPT. No te digo porque ahorita me dijiste, mira, Uzcategui. No sé. Perdón, no, es que disculpe, es que justamente era la persona que nos estaba haciendo la pregunta era el usuario Walmer Uzcategui, que nos planteaba esta disyuntiva y queríamos trasladarla. Disculpe el furcio en la comunicación. Para nosotros ha sido... Sí, te respondo rápido, Víctor. Eso no está planteado. Eso no está planteado. Eso no está planteado. De verdad, la militancia del partido tiene la moral muy alta. Está convencida de la responsabilidad que tenemos actualmente con los trabajadores, las trabajadoras y con las corrientes populares, auténticamente democráticas, patrióticas y antiimperialistas del país, incluidas corrientes chavistas de base. Y nuestra tarea es seguir trabajando por reagrupar esa fuerza, tenga o no tenga expresión electoral. Nosotros vamos a luchar por tener también una expresión electoral, pero como la expresión electoral, la organización electoral, al final las pruebas son las instituciones del Estado, no depende de nosotros el poder decir que así las tendremos, pero vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por nuestro derecho a participar en las elecciones de este año por la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a luchar por eso, no al lado del grupo que encabeza María Corina Machado, ni al lado del grupo de la oposición colaboracionista que está en la Asamblea Nacional, ni al lado del grupo que dirige el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a luchar en la dirección de construir una alternativa que surja del campo popular y no del campo de los grupos burgueses y corrompidos del país. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Comunista ahora dentro de muy poquitos días, este 23 de enero, donde efectivamente hay una movilización muy sentida por parte de los demócratas venezolanos? ¿Me hace alguna pregunta sobre eso, Víctor? Sí, no, le consultaba va a ser la posición o el posicionamiento del Partido Comunista de Venezuela de cara a este próximo 23 de enero, que estamos a muy poquitas horas de vivenciar. Nosotros vamos a participar. Hoy hicimos una actividad en homenaje a Fabricio Ojeda en la Plaza Fabricio Ojeda el 23 de enero. Hoy la hicimos no solo el Partido Comunista, sino un espacio
unitario en el que estamos participando, que se llama Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo. Ahí están participando corrientes del PPT-APR, o el PPT-APR, mejor dicho. Está participando los compañeros del MPA, están participando varias corrientes como la Liga Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista, Socialismo y Libertad, ¿cómo se llama lo que diría Gaporrea, que siempre se me olvida? Bueno, otras organizaciones y también el Partido Comunista de Venezuela, 16 congresos de los camaradas de Marea Socialista, de Marea Socialista, también estuvieron allí presentes. Y en el caso nuestro, porque en esto no hubo acuerdo en la coordinación del encuentro nacional de participar todas y todas las organizaciones, hemos decidido que si el 23 de enero la movilización que se está organizando con distintas corrientes sindicales y gremiales y populares no se subordina al plan de los sectores de la oposición burguesa de derecha, nosotros participamos allí. Pero si quienes la están organizando la convierten en un escenario para que María Corina Machado y ese sector tenga una tribuna y le sirva a su política, nosotros no vamos a asistir. Esa es la decisión que tenemos con el 23 de enero, porque nosotros consideramos que el 23 de enero debiera ser una gran movilización de los sectores de trabajadores y trabajadoras, del movimiento sindical y gremial, de los sectores populares, reivindicando los derechos democráticos y no subordinándose ni a la política del gobierno ni a la política de la oposición de derecha. Entonces, y a la vez vamos en la tarde a realizar un evento a las 3 de la tarde, ya cerrado, sobre el enero insurgente y el papel de las corrientes populares en esa insurgencia del 23 de enero de 1958, donde el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela cumplió un papel muy importante, y otros sectores. También formó parte de la Junta Patriótica de Acción Democrática, COPEI, URD. Y entonces vamos a hacer una actividad amplia donde contaremos con algunas intervenciones de personalidades no militantes del partido, como el doctor profesor Agustín Calzadilla, una personalidad que va mucho más allá del Partido Comunista de Venezuela, y también el abogado Carlos Ojeda Falcón, director general del Instituto de Altos Estudios Bolívar Mar, también hará una exposición en ese esfuerzo de no perder la memoria histórica y siempre mantenerla como parte del compromiso que las y los comunistas tenemos con la liberación de nuestro país y seguir empujando por avanzar hacia la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, la sociedad socialista, comunista, derrocando el capitalismo como modo de producción dominante que explota a la gran mayoría de los seres humanos y que es la causa de todos los males de la sociedad, según nuestra apreciación. La causa Diputado Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, le agradecemos muchísimo su amabilidad y gentileza por haber aceptado nuestra invitación a dialogar, invitarle a usted y a todos quienes formaron parte de esta transmisión y a quienes puedan llegar a tener contacto con este material para que sigamos el debate con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias en el buzón de mensajes aquí en Píldoras Digitales, porque es la hora de hablar sobre las disidencias y sindicales y políticas en Venezuela y el futuro que vive Venezuela en los próximos meses. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Víctor. Un gran abrazo. Que pase bien. Muy bien.